Santo Antonio de Padua, un nombre que resuena en iglesias, calles, ciudades y hogares de todo el mundo católico. Invocado como el santo de los milagros, protector de los pobres, guardián de los enamorados y buscador de lo perdido, su figura trasciende fronteras y siglos. Pero, ¿quién fue realmente este hombre cuya vida, aunque breve, dejó una huella imborrable en la historia espiritual de la humanidad? Hoy vamos a recorrer su historia, desde su nacimiento en Lisboa hasta su gloriosa canonización en Padua, revelando no solo los hechos de su vida, sino también los misterios, las enseñanzas y el legado espiritual que lo convirtieron en uno de los santos más queridos y universales de la Iglesia Católica. Antonio no nació con ese nombre. Su verdadero nombre era Fernando de Bull, y vino al mundo en 1195, en la ciudad de Lisboa, Portugal, en el seno de una familia noble, acomodada y profundamente cristiana. Desde joven, Fernando mostró una mente inquieta y un corazón inclinado hacia lo divino. A diferencia de muchos jóvenes de su tiempo, atraídos por las armas, las riquezas o los viajes, él encontraba un llamado más alto: el estudio de la Sagrada Escritura y la vida dedicada a Dios. A los 15 años, ingresó en los canónigos regulares de San Agustín, donde permaneció cerca de 10 años. Fue allí donde se formó en profundidad, aprendiendo latín, teología, filosofía y, sobre todo, penetrando en el misterio de la palabra de Dios. Era un joven silencioso, disciplinado, dedicado, pero aunque parecía que su vida ya estaba trazada, el destino espiritual de Fernando cambiaría radicalmente al entrar en contacto con un grupo de hombres que pronto marcarían su camino en los franciscanos. En aquel tiempo, recién fundada la Orden de los Frailes Menores por San Francisco de Asís, los franciscanos empezaban a recorrer Europa predicando pobreza, humildad y amor a Cristo. Y un acontecimiento estremeció a Fernando V. Frailes franciscanos habían partido como misioneros a Marruecos, donde fueron martirizados por anunciar el Evangelio. Sus restos fueron trasladados a Portugal, y cuando Fernando los veneró, sintió un llamado ardiente. En aquel momento comprendió que Dios lo llamaba a algo más radical, a dejarlo todo, unirse a los franciscanos, vestir el hábito pobre de aquel nuevo movimiento espiritual, y con ese paso, abandonó también su nombre de bautismo. Desde entonces, sería conocido como Antonio. Su primer deseo fue ir a Marruecos, seguir los pasos de aquellos mártires y quizá derramar su sangre por Cristo. Pero la providencia tenía otros planes. Vieja África. Pero pronto enfermó gravemente. Débil y sin fuerzas, se vio obligado a regresar. El barco que lo transportaba sufrió tempestades y fue desviado hacia las costas de Italia. Así, por un aparente accidente, Antonio llegó a un lugar que se convertiría en su tierra definitiva, Padua. Allí vivió en humildad, escondido, casi desconocido entre sus hermanos. Era un hombre silencioso, poco dado a mostrarse, pero un día, durante una ordenación sacerdotal, sucedió algo inesperado. Faltaba un predicador, y los superiores, sin saber a quién recurrir, le pidieron a Antonio que dijera algunas palabras. Y entonces ocurrió la sorpresa. De aquel fraile silencioso brotó una elocuencia deslumbrante, una sabiduría bíblica profunda, un fuego espiritual que dejó a todos atónitos. Había nacido el gran predicador franciscano. Desde ese momento, Antonio fue enviado a predicar por toda Italia y el sur de Francia. Su voz arrastraba multitudes. Era llamado el martillo de los herejes, porque enfrentaba con valentía las herejías de su tiempo, pero siempre con dulzura, con argumentos basados en la Escritura, con claridad que tocaba tanto la razón como el corazón. Los testimonios narran que sus sermones llenaban plazas enteras, que los comerciantes cerraban sus negocios para escucharlo, y que hasta los más endurecidos se conmovían con su palabra. Pero no solo era un orador brillante. Antonio estaba rodeado de una aureola de milagros. Entre los más célebres se cuenta el episodio de los peces de Rímini. Se dice que, al ver que los habitantes de aquella ciudad no lo escuchaban, se dirigió al mar y comenzó a predicar. Y entonces, los peces se acercaron en masa a la orilla, como si obedecieran a su voz, atentos a su mensaje, mientras los hombres se quedaban indiferentes. Este prodigio no tardó en conmover a la población, que regresó arrepentida a escuchar al santo,
Otro milagro que ha quedado grabado en la memoria es el de la mula de Padua en un debate con un hombre que dudaba de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Antonio retó al incrédulo ansí su mula, hambrienta, dejaba de lado el alimento para postrarse ante la hostia consagrada. ¿Seguiría dudando? El hombre aceptó. Tras 3 días sin alimento, la mula fue llevada al lugar. Allí estaba el animal, frente a un balde de heno. Pero cuando Antonio elevó el Santísimo Sacramento, la mula, en vez de abalanzarse sobre el heno, dobló sus patas y se arrodilló en adoración. El pueblo entero fue testigo, y el incrédulo cayó de rodillas. Cuentan también los cronistas que Antonio multiplicó panes para los pobres, que curó enfermos con una simple bendición, que devolvió la vida a niños y que liberó a prisioneros injustamente condenados. La gente lo llamó pronto el Santo de los Milagros, y su fama creció a tal punto que miles acudían a él en busca de ayuda. Pero Antonio no era solo un taumaturgo, fue también un profundo pensador, un doctor evangélico, como siglos más tarde lo llamaría la Iglesia. Sus sermones escritos revelan un conocimiento impresionante de la Biblia, una espiritualidad ardiente y una capacidad única de conectar las Escrituras con la vida cotidiana del pueblo. Para él, el Evangelio no era un texto lejano, sino una palabra viva, actual, que debía ser encarnada en cada cristiano. Sin embargo, su vida fue breve. El desgaste de la predicación incansable, los viajes, la penitencia y la enfermedad minaron su salud. En junio de 1231, con apenas 36 años, Antonio sintió cercana la muerte. Se retiró a un pequeño convento en Arcella Cercau y Padua. Al ir rodeado de sus hermanos, recitó el himno al Creador en veo, a mi Señor. Fueron sus últimas palabras, y con esa visión, entregó su alma a Dios el 13 de junio de 1231. Su muerte causó una conmoción inmensa. La gente se agolpaba para tocar su cuerpo, convencida de que había partido un santo. Y no se equivocaban. Apenas un año después, 1232, el Papa Gregorio IX lo canonizó en una de las canonizaciones más rápidas de la historia de la Iglesia. Su tumba, en Padua, se convirtió en lugar de peregrinación, y hasta hoy millones de fieles acuden allí para rezar y pedir su intercesión. En 1946, el Papa Pío XII lo declaró doctor de la Iglesia, otorgándole el título de doctor evangélico, por la profundidad de su predicación y su íntima relación con la palabra de Dios. En hoy, Santo Antonio de Padua es invocado en todo el mundo. Es el patrono de los pobres, el protector de los enamorados, el que ayuda a encontrar objetos perdidos y el intercesor en momentos de desesperación. En Portugal y Brasil, el 13 de junio es día de fiesta popular, con procesiones, bailes y panes bendecidos en su honor. Su imagen, siempre con el niño Jesús en brazos, pues se cuenta que tuvo una visión en la que el mismo niño se le apareció sobre el libro de la Escritura. Sigue siendo símbolo de ternura y cercanía divina. Más allá de las leyendas, lo esencial permanece en Antonio. Fue un hombre de fe ardiente, de palabra viva, de corazón entregado a los pobres, un santo que recuerda al mundo que la verdadera grandeza no está en el poder ni en las riquezas, sino en la humildad, en el amor al Evangelio y en la capacidad de hacer de la vida un reflejo del amor de Cristo. Su voz sigue resonando a través de los siglos, invitándonos a escuchar la palabra, a vivirla con radicalidad, a confiar en la providencia divina. Y quizá por eso, cada vez que alguien pierde algo y clama: San Antonio, ayúdame a encontrarlo, en el fondo no está pidiendo solo recuperar un objeto, sino reencontrar lo que todos buscamos: a la fe, la esperanza y el sentido profundo de la vida.